Excelente. Pues bueno, voy a presentarles que tengo un material que pues les preparé y espero ustedes lo sigan. Esta sesión es eh, platicar un poquito del proceso de la emoción y continuar. Me gustaría que el que inclusive está participando, al final voy a dar una demostración de liberación emocional online, o sea, es decir, que quien quiera voluntariamente, por supuesto que podemos hacer esa liberación y eso creo que les va a servir como experiencia para interpretar, que creo que eso es el siguiente paso de lo que estamos haciendo, la interpretación de lo que nosotros estamos trabajando. Sí, eso es algo que les va a dar más habilidad para conocerse a sí mismos. Sí, esa es la intención. Así es que bueno, voy a comenzar con la presentación que les tengo. Así es que bueno, pues en cualquier momento también los voy a estar escuchando. Así es que es lo que ustedes necesiten de duda, pues con mucho gusto también siéntanse libres para decir, oye, Lore, aquí no lo entendí y yo para eso estoy para servirles. Si me escuchan bien, todo perfecto. Vamos a comenzar. Están viendo la presentación ya, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. Bueno, pues esto es una de las, digamos, eh, como extras plus, ¿no? De haber tomado el curso que puedan estar en un seguimiento posterior. Y bueno, pues eso es estar en la comunidad de Messner Institute. Entonces, bueno, pues hoy vamos a hablar de las experiencias emocionales. El propósito del día de hoy es para qué nos sirven, que vimos una introducción de, no sé, un ratito en el curso, pero para qué nos sirven, por qué las experimentamos y qué pasaría si no las tuviéramos, ¿verdad? Eso es algo que también nosotros decimos, yo solo quiero liberarlas, ¿no? Quiero salirme de esto. Entonces hoy quiero que también le pongamos atención en por qué están ahí, para que podamos honrarlas y dejarlas ir. Entonces, digo, la vida sin emociones, ¿qué sería, no? Pues para muchos diremos, pues fácil, fácil, porque llegar a mi trabajo no diría yo, que no estoy motivada, no me siento bien, no quiero ir, me voy a encontrar a esa persona, no tengo ese trabajo y no tengo cómo resolverlo y entregarlo. Mira, nada más de dar el primer paso, ya se hizo difícil, ¿no? Entonces, si yo no tuviera esa emoción, pues yo iría a mi trabajo sin ningún problema, sin ningún agobio. Sería aburrida. ¿Por qué podría ser aburrida? Porque bueno, pues voy, regreso, encuentro una persona, simplemente no siento nada, ¿no? Voy a una fiesta y simplemente estoy como en borroso, ¿no? Simplemente pasan las cosas y ya. Y pues es un día y otro día y otro día y no habría mayor emoción. Es decir, no disfrutaría, no estaría divertida, no me carcajearía, no hubieran chistes. No hubieran chistes. Imagínense, no había bloopers. eh, Simplemente todo pasaría eh, de manera en blanco, ¿no? Sin color, sin intuición. ¿Por qué sin intuición? Bueno, pues entonces, si yo voy a cruzar la calle sin miedo, sin temor, pues ¿qué creen que va a pasar? Sin ese temor, sin ese riesgo, sin ese aviso, pues simplemente pues me pueden hasta inclusive atropellar. Si yo veo que una persona está siendo peligrosa y yo no tengo esa sensación de que esa persona me puede hacer daño, pues simplemente pues puede ser que no me dé cuenta del riesgo que estemos viviendo. Uh-huh. La intuición es estoy en peligro, la intuición es estoy bien en este lugar, la intuición es aquí puedo entregar mis dones o estoy a desperdiciar. Todo eso tiene que ver con una respuesta, ¿no? Entonces todas las emociones nos ayudan, ¿no? Nos proveen visión. Ellas son las que nos dan la visión. Porque si bien podíamos trabajar por medio de un manual y cómo supiéramos que esto está siendo satisfactorio, y si no tuviéramos una visión de lo que podría pasar en el futuro, pues estuviera yo yendo a cualquier lugar, como ella en una parte de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia le pregunta al gato, si alguna vez han visto esta serie, leído el libro, película, es un clásico, ¿verdad? De Lewis, de Carol Lewis, y dice, ¿a dónde debo de ir? Y él pregunta, depende de a dónde quieras ir. Entonces ella dice, pues a mí me da igual, ¿no? En donde sea está bien para mí. Bueno, pues entonces cualquier camino puedes tomar.
Sin una dirección, así suceden las cosas. Las emociones son las que nos están diciendo, aquí te sientes frustrado, aquí te sientes engañado, aquí te sientes abandonado. Y eso, vamos a ver adelante qué pasa. Todas las emociones nos ayudan, aunque sean muy incómodas, personas, aunque sean muy incómodas. Y cuando nosotros aprendemos a que esa emoción está llegando a ayudarnos en algo, tenemos que aprender a procesarla. ¿Qué pasa si no la procesamos? ¿No? Pues entonces queda atrapada, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto en el curso. Entonces, ¿qué es importante? La emoción es procesada. ¿Cuándo? ¿Cuándo la proceso, Lorena? ¿Cuándo me doy cuenta? Yo ya la entendía, si es que eso me pasa siempre. Eso no significa que porque pase siempre ya la entendiste. Ajá. No sé por qué me vuelve a pasar una y otra vez, pues porque la emoción sigue atrapada ahí, nos sigue agobiando y no tenemos el aprendizaje. Sí. Pero es que yo ya entendí, sí, ya sé qué tengo que hacer, pero no hemos liberado la energía. Entonces, todo tiene que ver, ¿no? Física, mental y emocionalmente. Cuando nosotros ya por fin la procesamos, es cuando nosotros la interpretamos apropiadamente. ¿Y cómo la voy a entender apropiadamente? Sin el código de las emociones no podríamos interpretarlo fácilmente. Creo que fue esa persona que me hizo sentir mal, pero creo que esa sensación ya la traía yo desde antes, no entiendo nada. Pero como decía Lore en el código de las, cuando lo hizo con sus amigas, ella se dio cuenta que pudo detectar cuál era la emoción y en qué momento había pasado de la vida. ¿Y con quién probablemente podrías darte cuenta con quién había pasado eso? ¿Es con una pareja? ¿Es con un papá? ¿Con una mamá? Y puedes decir, sí, claro, es que esto es lo que tengo. Qué bonito que puedas saber qué es eso. ¿Y cómo lo voy a interpretar? No puedo creer. Tiene nombre y apellido. El código de las emociones nos está dando exactamente qué es lo que sentimos. Yo no hubiera creído que lo que siento en este momento, y voy a poner aquí mi tabla que yo siempre la traigo en mi celular, el código de las emociones, siempre traigo mi tablita para descodificar, y yo la traigo aquí, ¿no? Entonces ahí la ven en mi pantalla, si la ven, están ahí los, los 6 filas y las 2 columnas, y digo yo, ¿en serio sentí desprecio? Digo, sí lo siento, pero no le hubiera puesto el nombre. Entonces es muy padre interpretar inclusive con el nombre exacto. Posteriormente a esto, ¿qué podemos hacer? A ver, lo que podemos hacer es entender la lección. ¿Qué me está diciendo? Y apunten esto si ustedes lo quieren poner. Primero es, ya detecto cuál es la emoción en el código, pero después me pregunto, ¿qué es la lección atrás de esto? Si me sentí con desprecio, por ejemplo, ¿cuál es la lección detrás de esto? Que quizá debo de poner un límite, que quizá esa persona no va a encontrar un valor en mí, desprecio, que quizá no está siendo valorado el esfuerzo que estoy haciendo. ¿Sí? A ver, voy a poner por acá. Listo. Y cada uno de estos nos va a dar una interpretación, pero lo más importante es qué lección o qué me está diciendo esta emoción. Porque acuérdense que es una herramienta, ¿verdad? Era una herramienta la emoción, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué lección me está diciendo de esto? Voy a volver a ver mi código de emociones y les voy a tratar de poner otro ejemplo. Bueno, aquí siento desaliento. ¿Qué me está diciendo? Probablemente algo más saludable como el necesito prepararme con gente más profesional porque aquí no estoy aprendiendo grandes cosas. Necesito algo más para aprender y no sentir este desaliento. Sí. Si me siento en este momento con resentimiento, bueno, ya me di cuenta que el resentimiento está aquí en el vaso, por ejemplo. Bueno, de entrada yo ya sé que el resentimiento, si lo mantengo y lo mantengo, me va a dañar mi vaso. O sea, de entrada yo ya tengo una lección ahí, que tener esa emoción y no superarla me va a afectar mi salud, ¿sí? Y el resentimiento es, ¿qué es lo que me molestó esa persona que me dolió tanto? ¿Sí? Y que debo de superar. ¿Qué cambios puedo hacer? Vamos entonces al siguiente paso. Una vez yo teniendo mi lección,
me está diciendo algo, me está dando una señal. Entonces podemos experimentar la gratitud. ¿Va la gratitud ante este resentimiento, Lorena? Sí, porque sin ella no te hubieras dado cuenta, quizá. Mi gratitud es gracias por la señal, ¿no? Porque si no me iría en blanco cometiendo errores o que hubieran abusado y abusado y abusado de mi confianza o que estuviera todo el tiempo en ese lugar en donde estoy simplemente no desarrollándome o cuestiones de esa forma, ¿no? Entonces, agradezco. Ese sería el proceso de inteligencia emocional. Es yo entiendo la lección, yo le agradezco y después podemos hacer el cambio necesario. Las emociones atrapadas quedan porque queda una necesidad de entender la situación, de comprender la situación y de resolver, oye, no, necesito un descanso, agobio. Me piden y me piden y me piden cosas y yo ya estoy agobiada. ¿Qué tengo que hacer? Responsablemente un cambio. Si no lo hago, me voy a enfermar, ¿verdad? Entonces, este es el proceso, ¿ya lo vieron? Entonces capto en el código de las emociones, entiendo la situación, entiendo y me pregunto la lección. ¿Qué es lo que me está enseñando esto? ¿Qué es lo que estoy viendo o cómo yo me estoy comportando ante esto? Esa es la mejor forma de reaccionar, ¿no? Porque además puede ser que tenga enojo, pero mi lección es, sí, pero una vez enojándome, pierdo el control de todo y lastimo a todo el mundo. Y mi lección es fuerte porque alejo a las personas, por ejemplo, o porque me relaciono desde el miedo. Entonces también tenemos que después agradecemos porque ya te dio el mensaje y finalmente, ¿qué hacemos? Hacemos los cambios, porque si yo nada más libero, pero sigo haciendo ay, otra vez voy a liberar el abuso de que me tienen, y en los 2 días otra vez voy a liberar el abuso que me tienen, y a los dos, no estoy teniendo la inteligencia emocional de ya soltar la emoción y hacer el cambio. Eso es algo muy importante, ¿sí? Y a medida de que vayas tomando esas decisiones y liberando las emociones, ¿qué crees? Que cada vez vas a tener menos emociones atrapadas de esa emoción. Si ya mi emoción, la normal, la que resueno, esa es la sensación de no valorado, están los focos rojos, ¿vale? Y si están los focos rojos, yo libero, pero yo ya me doy cuenta que algo en mí estoy haciendo que no me estoy valorando y eso es lo que estoy proyectando afuera. Uh-huh. Siempre es proyección, recuerden. En la medida que yo me respeto, entonces es muy difícil que alguien pase encima de mí, ¿sí? El código de las emociones nos sirve para desarrollar estabilidad, porque muchos podemos estudiar mucho de inteligencia emocional. Su servidora tiene pues certificaciones de inteligencia emocional, pero si no fuera por el código de las emociones, yo no me daría cuenta de cuántas cosas he ido absorbiendo e inclusive detectando cuando son heredadas, ¿verdad? Que ese es otro tema que nosotros tenemos la habilidad de ser. Si ustedes han observado y han estado en el camino del desarrollo humano, quiero que yo he tenido pues muchas personas en las sesiones en donde aquí vemos, vamos a decir como planteamiento, lo que es descodificación al darnos cuenta de lo que hay detrás de cada órgano. Pero por otro lado, vemos un poquito de constelaciones de qué es lo que vengo cargando desde mis generaciones. Por otro lado, vemos, bueno, no lo vemos en el código de las emociones, pero sí en el código del cuerpo, todo lo que son los meridianos, ¿no? Que se desalinean. Lore, tienes ahí ¿quieres participar? Adelante. Sí, un ejemplo que nos des de una emoción heredada. ¿Cómo identificar una emoción heredada? Uh-huh. Sí, fíjate que es cuando, de hecho a veces lo detectamos con la familia en general, cómo ha procesado y nosotros nos damos cuenta, yo también estoy haciendo eso, ¿no? Siempre actúo con muchísima miedo en las finanzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí yo puedo darme cuenta que no soy yo, porque pues yo estudié, me preparo, trabajo, pero sigo con esa sensación, parece que fuera algo fuera de mi control. Entonces sí voy al código de las emociones y pregunto, ¿tengo alguna emoción atrapada por el que
me dé miedo estar agarrando el dinero, por ejemplo, que dices, híjole, es como si me cae bien, pero resulta que pasa esa sensación y que entonces te dices, preguntas, ¿no? ¿Es una emoción propia? ¿Es una emoción absorbida? ¿O es una emoción heredada? Y te sale la emoción heredada y dices, con razón, ¿cómo me puedo dar cuenta cuando realmente yo me siento demasiado ajena a esto? Pero hasta lo veo en patrones de la familia. Ahí puedes preguntar. Aún así, a todos te va a sacar la emoción, te va a sacar la emoción que estás trabajando eh, y tú ya vas a detectar cuál es el origen. Uh-huh. Pero esa habilidad la vas a ir viendo cuando dices, es que sobre reacciono sobre esto. Entonces ahí ya hay una emoción atrapada. Miguel Ángel, adelante. Gracias. Uh-huh. Sí, buenas noches, maestra. Buenas Mire, noches. una pregunta. En el caso yo de estar liberando las emociones, no sé si es correcto mi proceder, pero una vez que yo detecto, bueno, ya obtengo lo que es la columna y la fila, Uh-huh. pues yo pregunto, si es si es una emoción heredada lo que está en esa celda. Así es. Ah, ok. Eh, El orden. sí, entre primero la columna y la fila y pregunto al cuerpo si la emoción que está ahí es una emoción heredada. Uh-huh. ¿Es El correcto? cuerpo, Uh-huh. ok, ok, sí, porque Sí, me quedé con esa duda. Ya he tenido unos pacientitos excelente. y, y sí, me ha funcionado muy bien. Muy bien, excelente. No, es un gran avance para un paciente poder ver estos detalles de, pues, cómo yo lo iba a encontrar si es heredado. Yo creo que esa es de las cosas más maravillosas del código porque, pues, tú puedes estar horas y horas en terapia creyendo que era esto y resulta que, bueno, más bien lo traes de la tatarabuela y no es algo que tú puedas como manejar si no tienes esa información de base, ¿no? Y lo que hacemos entonces es, a ver, Sí, Miguel Ángel, podemos hacer, está en la columna A, está en la columna B, está en la B, está en la B1, ok, en la B1 es, y pregunto por las diferentes emociones atrapadas, ¿es propia? ¿Es absorbida? ¿Es heredada? ¿O es prenatal? Y la última que es cuando digamos que se considera que está antes de nosotros, antes de nuestra vida actual, pero bueno, casi no lo ocupamos. Pero son las primeras preguntas que tú puedes hacer, se- ¿sí? El orden no altera en sería este la de caso. proyecto. Sí, así es. Ok, maestra, la última sería la de proyecto sentido. Proyecto sentido, no. De hecho, aquí, digamos que la emoción tenemos prenatal, preconcebida. Ujú. Preconcebida. Preconcebida. Así es eso. Ujú. Y de hecho, inclusive puedes preguntar si es compartida, porque puede ser que sea absorbida o absorbida compartida. O sea, los dos, por ejemplo, una mamá tiene mucho nerviosismo. Los dos hijos absorben la emoción. Entonces es una emoción absorbida y compartida. ¿Sí? Eso pasa. Ahí a veces pasan ese tipo de mezclas. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con ver que el código de las emociones es una de las formas de ayudarte a desarrollar esta habilidad. No puedo creer que haya tenido esta emoción atrapada desde hace tanto tiempo, ¿vale? Entonces, si nosotros creemos, no, es que el tiempo es nuestro maestro, no, no es el tiempo nuestro maestro, es la emoción que te está diciendo algo, que te está informando algo y una vez procesándola, la lección está dada, ¿sí? Porque como decíamos, sin emociones, pues todo sería en blanco, no tendría sentido y no habría ni siquiera trauma. Es la emoción la que tenemos que pasar. Uh-huh. Entonces, es la emoción. Ahora hay algo muy curioso y que lo podemos encontrar. Uh, quieres aprender sobre tus emociones negativas, porque en realidad lo que nosotros no queremos es sentir esas emociones. No queremos sentirlas, no queremos tocarlas, las queremos tocar así como con un palito o simplemente ignorarlas, ¿no? Y esto es lo que pasa cuando nosotros empezamos a ignorarla.
estar al margen de las emociones y no poner atención a ellas nos impide avanzar en la vida. Sí, ok, me duele, me duele siempre la cabeza, siempre me duele la cabeza. Pero yo sé que esa es mi jaqueca, es que así soy yo. Ya lo tengo como desde hace 7 años. O sea, me mantengo al margen de la emoción de lo que pasó, al grado tal que ya pasaron 7 años y el síntoma sigue ahí dando gritos y gritos todos los días y tú dices, no, 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 yo no me quiero meter con lo de las emociones. Yo todos los días me tomo yo no sé qué podrías tomar todos los días para poder estar viendo un dolor de cabeza y dices, bueno, es que ya todavía la vas a nombrar como el síntoma, mi migraña, mía, es mi migraña, ¿ok? Ya la volviste tuya, ¿no? Entonces, en vez de decir mi emoción y yo me hago cargo de ella, yo me hago cargo de la emoción. Mucha gente está a merced de sus emociones, ¿sí? Ay, es que ya me enojé y entonces ya no pude hacer nada y entonces ya no te visité, porque yo ya estaba muy mal, ya estoy a merced de mi emoción, ¿sí? Es la manera en la que nosotros nos vamos dando cuenta cuando nosotros no estamos siendo responsables de nuestras emociones. Un síntoma, una enfermedad, el de tener un plan, no. Y el de detener no, es que, pues sí, iba a empezar a buscar otro trabajo, pero ya lo dejé de hacer, un proyecto. ¿Por qué? Porque la emoción es la que está controlando. Las emociones las tenemos que agarrar y hacerlas nosotros responsables de qué es lo que me quieres decir, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que me tiene así? Estar a cargo de nuestras emociones está relacionado con todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra salud física, así en general todo. Me duele aquí, bueno, tengo una emoción atrapada ahí, sí, y me hago cargo de ella. Con el código de las emociones cada vez se nos va volviendo cada vez más fácil y más fácil esta inteligencia emocional y mucho más consciente y más felices en el resultado. Si todos los días yo voy liberando una emoción de todo tipo, vamos a ir encontrando los resultados. ¿Ok? Ahora, las emociones ya habíamos visto que no son malas, ¿sí? Nos están dando mensajes, son incómodas, eso sí. Son un espectro, nos están diciendo información. Las emociones positivas pues nos dan placer, nos dan alegría, nos dan felicidad, nos dicen, por aquí está bien, por aquí vienes, ¿no? Y las emociones negativas nos dan guía. Oye, por aquí no, no continúas, te estás lastimando. Por aquí no, te estás desgastando. Por aquí no, te estás desvalorizando, ¿sí? Esa es la guía. Toma decisiones. Y bueno, pues esa es la intención, nos ayudan constantemente, nos ayudan a encontrar nuestras pasiones. ¿Cómo podrías encontrar tu vocación, lo que es bueno para ti, si no tuvieras emociones? Sería como simplemente hoy te toca a ti ser, no sé, te decido la carrera y listo. ¿Cuál es el problema si no te hace sentir mal? ¿Cuál es el problema si no estás motivado? No necesitamos motivación tuya, ¿sí? Nos permite ver opciones oposiciones y contrastes. Si yo ya me sentí pésimo en esta situación y con esta persona, debe de haber un contraste, debe de haber un contraste en donde me sienta yo feliz y tranquila. O cuando yo me siento feliz y tranquila, puedo voltear a ver, mira, esto no es lo mismo que lo que yo estaba viviendo antes. ¿Sí? Entonces, esos contrastes nos dan una realidad, nos ayudan con las emociones a saber cuáles de los caminos que elegir. Entonces, además, si nosotros no vivimos el extremo de felicidad, bueno, un extremo, vaya, pero felicidad, no podemos decir qué mal estaba, ¿no? Y si estuviéramos muy mal y no conociéramos la felicidad, creíamos que eso es igual. Entonces, sí nos está diciendo, creemos y lo normalizamos. La vida se trata de tomar decisiones y las emociones son las que nos ayudan a tomar decisiones. Elegir luz frente a la oscuridad, lo positivo a lo negativo en nuestra vida.
La intención que nosotros tenemos, y ustedes vieron esta pirámide de emociones, nuestra intención, creo yo, más que inclusive quizá, no sé, en la realización, antes que una realización, yo creo que de entrada, como desde niños sabemos que lo que queremos es mantenernos en una alta escala de vibración, felicidad, y elegirla en cada momento. Pero si yo tengo un cúmulo de emociones atrapadas constantemente, ¿cómo voy a tener ganas de ir a tomar bonitas decisiones? Si me siento muy mal, si no sé de dónde sacarlas. Hacer este código de las emociones, y ese es mi hincapié, porque ustedes tienen la herramienta y yo quiero apoyarles y vamos a tener un momento para que ustedes lo practiquen, es para que todas esas emociones que vienen en automático negativas y que no te dejan avanzar, ya vayan perdiendo esa fuerza. El primer paso es reconocer que la emoción nos da algún tipo de lección. Si nos seguimos negándolo, nunca lo vamos a encontrar. Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, algo a corto plazo es miedo. ¿Para qué me sirve? ¿Sí? ¿Cuál es mi lección? Que estás en riesgo. ¿Sí? Me está diciendo que estoy en riesgo de algo. Y a largo plazo, imagínense un proceso en donde está haciendo como mucho abuso, y están tomando mucha ventaja en ti. Entonces tú empiezas a sentir que esa emoción a largo plazo es una emoción de agotamiento, de cansancio. ¿Sí? Entonces, también nos da la señal a corto y a mediano plazo o largo plazo. Entonces, nos enseñan una necesidad, es reconocer la emoción. Y el segundo paso tiene un propósito, que siempre tiene un propósito. Aunque sea incómodo a veces, vamos a darlo cuenta. A veces la emoción es normal y apropiada. Si a mí, digamos que no me están dando, vamos a hablar de estas fechas, no me están dando el aguinaldo, ¿no? Obvio que me voy a sentir incómoda, obvio que es apropiado que yo en este momento, pues, me enoje y que además vaya y haga lo apropiado, lo necesario para que se tome en cuenta mi derecho. Es una idea, ¿no? Pero de repente puedo estar actuando como exagerada, ¿no? En ese momento llego, irrumpo, grito, amenazo, no sé, qué tantas cosas puedo hacer y puede ser un poco exagerado. Cuando se vuelve inapropiado, a ver, esto pónganle mucho ojo, por favor. Cuando se vuelve inapropiado, puede ser ahí una señal de que está habiendo una emoción atrapada detrás de esa conducta. Inapropiado es cuando, no sé, interpretamos mucho más de lo que pasa en lo real. Cuando tiene una carga emocional demasiado fuerte que tú dices, creo que está saliéndose del control o no es adecuado. O por ejemplo, alguien está todo está saliendo muy bien y de repente tú te sientes triste. Ahí hay como algo inapropiado, ¿sí? Por ejemplo, cuando, no sé, estoy haciendo algo, voy a contarles algo personal, ¿no? Hace unos días estaba yo, lavé mi sala. Iban a decir, pues sí, son cosas cotidianas de lo que estamos hablando. Lavé mi sala y en los cojines son muy apretados, son de este grueso, ¿no? Bueno, pues es un cojín de la sala. Y tenía que forcejear y meter el forro ya lavado. Y estoy forcejeando y empiezo a sentir que me aprieta el pecho, que me da como un tipo de ansiedad ligero, así como de que no respiro. Y digo yo, a ver, esto está siendo inapropiado, porque no está pasando nada grave. Si yo lo suelto, inclusive si yo le pido a alguien que me ayude a meterlo, y entre dos, hay algo ahí inapropiado. Entonces, pues obvio, me fui al código de las emociones, me fui a mi tabla descodificadora y pregunté si había alguna emoción atrapada por la que yo estuviera sintiendo esta sensación. Y me dijo que sí, nos fuimos al código de las emociones y entonces me dijo que era impotencia. Y yo, bueno, ¿y de qué impotencia? Y también desesperación. Fueron dos emociones atrapadas ahí. Les cuento que mi historia personal es que yo tardé en nacer
muchas horas, fueron muchísimas horas las que yo estuve en esa labor de parto. Pues no me lo van a creer, pero imagínense, pasando tantos años de mi vida y resulta que estaba yo en ese momento experimentando conscientemente esa sensación de sentir apretado, esa experiencia. Y tú dices, ese momento era en el momento del parto. Y yo no podía meter el cojín y dices, ¿cómo esa relación es inapropiada? Por supuesto, es una idea de cómo les puedo decir que solo yéndome al código de las emociones pude haber entendido eso. Yo tenía eso, inclusive es como que el humor de la familia, el decir, ay, qué bárbara, cómo te tardaste y todo, pero resulta que esas emociones quedaron atrapadas en mí y que me estaban obstaculizando una experiencia muy sencilla como meter un cojín. Y tú puedes decir, bueno, imagínense en otros escenarios cómo me hubiera afectado, ¿no? Sentirme en ese momento. Entonces, un tipo de claustrofobia o algo así, ¿no? Entonces, liberamos las emociones, liberé cada una de ellas, liberé trauma físico, que es otra de las preguntas que podemos hacer. Pasa una experiencia, sabemos que fue un choque, por ejemplo, preguntar, ¿hay algún trauma físico, energía de trauma físico? Y puede contestar. Eso lo pueden apuntar en su libreta. No solo preguntar la emoción, por ahí los que ya se están dedicando a esto, sino también preguntar si tuvo un trauma físico, ¿sí? Trauma físico no se refiere al golpe físico, obviamente sí tiene que ver con lo físico, pero la energía que queda, la energía del trauma físico. Y liberamos de misma manera, liberar trauma físico, liberar energía de trauma físico. Eso fue uno de los componentes que encontré. Entonces, cuando tú ves que es algo inapropiada la reacción o exagerada la reacción o que por qué reacciono con tristeza cuando debería estar con alegría, por ahí tiene que haber una emoción atrapada. Es una señal, ¿ok? Ahora, maletas emocionales, las conocemos, ¿no? Es una colección personal de energía emocional. Inclusive si son gemelos, ambos van a tener maletas emocionales diferentes, porque todos respondemos de una manera muy específica, muy diferente unos con otros. Entonces es muy normal y cada quien tiene la suya, pero eso no significa que tengamos que vivir, porque entonces nos obstaculiza y nos hace sufrir y nos aleja de la salud. Entonces, el código de las emociones va en este momento a entender un nivel más profundo de las emociones y de tu cuerpo. Con eso lo vas a poder entender. Es más, ya vas a entender que un enojo puede afectar horrible tu bilis, por supuesto, ¿no? Tu vesícula biliar, y que ahí se está sobrecargando y es muy importante aprender esa comunicación. Experiencia emocional, que de hecho ese es nuestro título, la experiencia emocional. Y con eso vamos a ir concluyendo esta exposición para las dudas y la práctica. La experiencia emocional es, primero tengo un estímulo, los hechos, ok, vamos a decirlo así, va a pasar como un temblor, ¿no? Ese es un hecho, ese es un estímulo externo. Pasa una persona y tiene el perfume de una persona con la que yo ya no estoy, ¿no? Entonces ese es el estímulo, ¿no? Eso es auditivo, eso es olfativo, el otro es pues, la sensación kinestésica y visual también, ¿no? Luego empieza a crearse los pensamientos, ¿no? Ok, está temblando. Ok, ese es el perfume. Hasta ahí quedó la primera parte de la emoción, cómo va a empezar a hacer la experiencia. Luego el subconsciente dice, ok, de esto, ¿qué información tengo? ¿Qué referencias tengo? ¿O tengo algún desequilibrio de esto? Ya empiezo a correlacionar lo que yo ya tengo, inclusive desde mis genes, para ver cómo voy a responder ante esto. Y el subconsciente le va a comunicar al cuerpo, a una glándula, a un órgano. Creo que de esto tenemos que estar con mucha ira. ¿Y cuál es la emoción? ¿Dónde está la ira? La ira está en el hígado y en la vesícula. Entonces el hígado dice, ok, esto está muy mal, tengo ira, y empieza a vibrar. Los órganos y las glándulas, en el caso, empiezan a tener una frecuencia especial, ¿sí? Con la información que le mandaron. La experiencia la recibe no solamente ese órgano, sino que se va a todo tu cuerpo consciente, a todo tu espíritu, que es el cuerpo espiritual, y a nuestra mente, que crea más pensamientos y más pensamientos que nos meten más a ese estado. Posteriormente,
Influencia nuestro Ya, pensamiento, nuestros sentimientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Y ahí cambian nuestros planes a partir de la experiencia, sea positivo o negativo. ¿Por qué? Porque está la opción 1. ¿Cuál es la opción 1? Si va como lo planeado, que es responder bien ante la situación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer ahorita es nos vamos a mover hacia adelante. Ah, ok, este es un temblor, yo no tengo ninguna referencia negativa de él. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, pues voy a buscar la salida y voy a ayudar a mis pequeñitos a tomar las cosas con calma y a tomar las precauciones y nos vamos a la zona segura. ¿Por qué? Porque yo estoy manejando esa emoción, la estoy haciendo, me muevo hacia adelante, la emoción se procesa y la emoción fue una elección, reaccionamos de manera adecuada y podemos continuar. Ahí, ¿se atrapó la emoción? No. ¿Por qué? Porque actué de una manera que pude resolver lo que estaba pasando. Mi cuerpo mandó un mensaje correcto y seguimos adelante. Opción B o 2, cuando es demasiado. Entonces, ¿cómo proceso esto? Demasiado, ¿por qué? Porque yo ya tengo más información y esa información es muy negativa, ¿sí? Entonces respondo de una manera exagerada probablemente, de terror o de miedo o me congelo, ¿sí? O hago cosas que afectarían mi integridad física. Puede ser. Y en ese proceso me quedo con una emoción atrapada de terror. ¿Y qué crees? Que como no puedo lidiar con ella, la dejo para más tarde y queda atrapada esa emoción. Ahí es donde quedan las emociones atrapadas. Si somos muy pequeños y nos pasan muchas experiencias como niños, nosotros no podemos lidiarlo. Yo creo que lo dejamos como para más tarde cuando sea adulto y de adulto pues no sabemos que tenemos esas emociones atrapadas. ¿Por qué? Porque el subconsciente pues las pone en simplemente si no las puedes atender, pues las ocultemos un poco para que sigas viviendo y siguiendo adelante. Entonces, de niños, nosotros aprendemos que existen esas emociones, pero no las procesamos en muchas ocasiones, a menos que haya quien nos ayude y nos explique a procesar la emoción. O nosotros, cuando encontramos el camino, empezamos a resolverlo, ¿sí? ¿Cómo enunciar la búsqueda? Es que si yo siento que tengo algo, Lore, sí, por supuesto que sí. Pues pregúntale a través del síntoma. Ejemplo, tengo una emoción atrapada por este dolor de cabeza. Tengo una emoción atrapada por la que eh, no me recupero de este dolor físico muscular, pues. Tengo una emoción atrapada por la que tengo esta diabetes. Tengo emoción atrapada por la que tengo este fenómeno tumoral. Uh-huh. Vámonos por ahí y el subconsciente te va a contestar parte por parte las emociones que tenga disponible. Puede ser que ahorita te dé 6 emociones y yo después diga que ya no, porque esas son las que están dispuestas a soltar. Y después puedes probarlo al día siguiente si hay más emociones atrapadas sobre ese tema. Lo importante es que tengas conciencia de que el subconsciente va a dar las que puede en ese momento liberar, ¿sí? Las que está dispuesto a liberar. ¿Por qué? Porque dice, ok, ya puedo soltar esto. Tú ya puedes soltar esto. La otra manera es que sí, pero lo tengo porque me siento estancada. Entonces, hay alguna emoción atrapada por la que yo no esté logrando esta meta de bajar de peso o de ponerme en disciplina, eh, no sé, como con una dieta o por la que no me, por la que me bloquee y me ponga a gastar en vez de realmente invertir lo que quería. Esas son las metas, ¿sí? O la otra opción es decir, no sé lo que tengo, Lore. Entonces, dejar al subconsciente este malestar que tengo, esta sensación que tengo, hay alguna emoción atrapada y listo, el subconsciente te va a llevar ya sea 20 años atrás o puede ser a un día antes, no lo sabemos, depende de cómo esté pasando tu historia de vida y qué es lo que necesites soltar ya. Bueno, pues eh, este fue un entendimiento un poquito más de las posibilidades y cómo funciona.
nuestras emociones, cómo se van creando desde lo que vemos afuera y cómo pasa por nuestro cuerpo, cómo vibra, y si lo soltamos, si lo procesamos o lo dejamos atrapado. Entonces, bueno, aquí hay muchos, bueno, nosotros tenemos muchos más cursos que liberación emocional, como sanando a tu niña interior, como expresándote con confianza y asertividad, enseñamos a ser más asertivos, y bueno, bienestar emocional, muchas de estas, inteligencia emocional y más. Aquí tenemos también dónde pueden conseguir los imanes, si alguien quiere más imanes, con Blanca Orduña, que está aquí en el foro, pues también la pueden contactar por el chat. Y bueno, ella tiene disponible imanes y también les guía en la liberación emocional personal si quieren presenciar. Y tenemos un evento en Polanco, quienes están de la Ciudad de México, que es el día 25 de noviembre, o sea, el próximo, este sábado que viene, y si gustan, pues invitar, o ustedes siempre van a tener 50% de descuento, o sea, volver a entrar al curso ya pagando la mitad. Así que, bueno, pues eso también es opción si ustedes lo desean. Yo soy de las personas que, yo tengo la maestría en programación neurolingüística y he tomado 3 veces un practitioner, porque siempre cada practitioner aprendo mucho más y más y más siempre, porque las experiencias que vemos ahí pues siempre son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, voy a cerrar esta presentación. Quienes ya tengan su emoción atrapada, ya definida, lo pueden poner en el chat, por favor. Algunos están escribiendo en el chat. Absorbido y nerviosismo, Cris ya lo tuvo, lo descodificaste muy bien, Cris. Ahí ya me dicen que está en la A. Entonces, bueno, pues ahora vamos a liberar, ¿verdad? Entonces, quienes ya tengan cuál es la emoción atrapada, vamos a liberar en este momento esa emoción. Yo también voy a liberar el amor no recibido. Y hacemos esto, ¿no? Liberar la energía de, entonces, la emoción. En mi caso es amor no recibido, entonces liberar la energía de amor no recibido. Vamos a hacer. Liberar la energía de la emoción que ustedes dicen. Liberar la emoción de energía de. Liberar la energía de amor no recibido. 3 veces, hecho está, hecho está, hecho está. De la energía del desprecio. Liberar la energía del Amén. desprecio. Hecho está, hecho está, hecho está. Ya todos así, respiramos, nos movemos, ¿no? Y liberamos. Esa es la manera en la que lo hacemos. Y podemos preguntar, ¿se liberó la emoción atrapada? En el mío quedó liberada la emoción atrapada. Y si no se liberó, no vamos a pasar. Y esa, ¿verdad? Se liberó la emoción atrapada. Excelente. Gracias. Gracias. Siempre con el agradecimiento, que eso es también amor, ¿sí? Amor y gratitud, y al final también ese agradecimiento de que nos soltamos una carga más. ¿Algo que quieran comentar para terminar esta sesión? Sí. Todos pudieran encontrarlo. Y saben que siempre me tienen en el chat, no se salgan de los chats porque aquí vamos a estar haciendo mucho trabajo. Y bueno, pues la intención es que nos vayamos recuperando pasito a pasito, nos vayamos curando y nos vayamos apoyando y que tengamos aquí una comunidad para podernos decir, oye, Lore, yo me encuentro por aquí, oye, Bere, quiero ayudar a trabajar contigo, Cris, yo quiero trabajar contigo, Blanca, yo quiero trabajar contigo, Mayela, Miguel Ángel, vamos a trabajar contigo esta emoción, Norma, Albi, y nos apoyemos, ¿por qué no? Apoyarnos entre todos, eso también está muy, muy bien, ¿sale? Eso es lo que mi pretensión es que vayamos nosotros aprendiendo y que contemos unos con otros. Eso es importante. Albi, muchas gracias, me dice, excelente, muchas gracias. El mío fue resentimiento con mamá a los 26 años. Lore, perfecto, ya lo liberaste y eso te va a ayudar en tu relación, en tu vida y en otras relaciones en tu vida. Así es que qué gusto me da, muchísimas gracias por compartir. Gracias. Aunque a cada uno de ustedes, pues buenas noches, gracias por estar con nosotros y bendiciones a todos. Estamos en contacto. Gracias, Hasta Lore. pronto. Bendiciones. Hasta luego. Gracias a todos.
Gracias. Bendiciones, buenas noches.